El marido de mi hija siempre me prohibió visitarla en su casa. Durante 2 años escuché las mismas excusas. Elena necesita descansar, la casa no está preparada, hoy no es buen momento. Pero ese día, cuando él salió de viaje, tomé un taxi y fui sin avisar. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Cuando Elena abrió la puerta, su rostro se puso blanco como el papel. «Mamá, no puedes estar aquí», susurró mirando nerviosa hacia atrás. Entré de todas formas. Y lo que vi dentro de esa casa me heló la sangre. Cámaras en cada rincón, apuntando hacia adentro, candados en la refrigeradora, candados en los armarios de comida, y un cuaderno con una lista de reglas que decidían cada segundo de la vida de mi hija. Pero lo peor aún no había llegado, porque cuando el teléfono de Elena comenzó a sonar una y otra vez, y vi el pánico absoluto en sus ojos, supe que el infierno apenas estaba empezando. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, le pido con mucho cariño que te suscribas al canal, por favor. Necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes, y su presencia es muy importante. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Permíteme contarte desde el principio cómo una madre de 64 años descubrió que su única hija vivía en una prisión disfrazada de hogar. Me llamo Guadalupe, aunque todos me dicen Lupita. Soy viuda hace 5 años, cuando mi Tomás murió dejándome sola en esta casa modesta donde criamos a Elena. Fui costurera durante 40 años, trabajando desde casa para poder cuidar a mi hija, remendando ropa ajena mientras remendaba también nuestras vidas con el poco dinero que entraba. Nunca tuvimos mucho, pero siempre tuvimos amor y dignidad. Mi hija Elena es mi único tesoro en este mundo. Tiene 31 años, es profesora de primaria y está casada hace 6 años con Javier, un vendedor de 35 años que desde el primer día me pareció demasiado controlador. Pero una aprende a quedarse callada cuando ve a su hija enamorada, aunque el instinto maternal esté gritando que algo no está bien. Desde que eran novios, Javier era extremadamente protector. Demasiado, diría yo. Llamaba a Elena 10 veces al día para saber dónde estaba, con quién, a qué hora volvería. Al principio Elena decía que era lindo, que demostraba cuánto la amaba. Yo veía algo diferente. Veía a un hombre que necesitaba controlar cada movimiento de mi hija, pero me callé porque ¿qué sabía yo del amor moderno? Los primeros 4 años de matrimonio todavía podía visitar a Elena en su casa. No era frecuente, pero al menos podía entrar, ver cómo vivía mi hija, asegurarme de que estaba bien. Pero hace 2 años todo cambió. De repente, cada vez que yo proponía visitarlos, Javier tenía una excusa perfecta. Elena está muy cansada del trabajo, necesita descansar, me decía con esa voz amable pero firme que no dejaba espacio para réplicas. La casa no está preparada para visitas, estamos remodelando. Elena tiene mucho trabajo que hacer, no queremos distraerla. Hoy no es buen día, tal vez la próxima semana. Pero la próxima semana nunca llegaba. Durante 2 años completos no pude poner un pie dentro de la casa de mi hija. 2 años viendo a Elena solo cuando ella venía a visitarme, siempre acompañada por Javier, siempre apurada, siempre tensa. Las visitas seguían un patrón que me destrozaba el corazón. Elena llegaba cada 15 días, pero nunca sola. Javier siempre estaba con ella, sentado en mi sala, escuchando cada palabra de nuestra conversación, interrumpiendo cuando yo preguntaba algo que él consideraba inapropiado. Si yo preguntaba cómo estaba la casa, Javier cambiaba el tema inmediatamente. Si yo preguntaba por la vida de Elena, por su trabajo, por sus amigas, era Javier quien respondía por ella. Mi hija apenas hablaba, solo asentía, sonreía forzadamente, miraba el reloj cada 5 minutos como si estuviera en una cita programada que no podía extenderse ni un segundo más. Y cada vez que la veía, Elena estaba más diferente. La alegría había desaparecido de sus ojos. La luz que siempre tuvo mi hija, esa chispa que la hacía reír con facilidad y hablar sin parar sobre sus alumnos y sus planes, se había apagado completamente. Ahora era una mujer callada,
nerviosa, que sobresaltaba cuando sonaba su teléfono y se disculpaba constantemente por cosas que no requerían disculpa. Había perdido peso también. Sus ropas le quedaban holgadas, como si se estuviera encogiendo dentro de ellas. Y siempre usaba mangas largas, incluso en pleno verano cuando el calor de la ciudad era insoportable. Una vez le pregunté si no tenía calor, y Elena me miró con esos ojos asustados y dijo que no, que ella siempre tenía frío últimamente. Mentira. Yo conocía a mi hija y sabía cuándo mentía. Además estaba la maquillaje. Elena nunca había sido vanidosa. Siempre prefirió el look natural, apenas un poco de labial y ya. Pero ahora llegaba con capas y capas de base, corrector, polvo. Su rostro parecía una máscara perfectamente pintada que ocultaba algo debajo. ¿Qué estaba ocultando mi hija bajo toda esa pintura? Los signos eran cada vez más preocupantes y yo me sentía impotente, viendo a mi única hija desmoronarse frente a mis ojos sin poder hacer nada. Elena había desarrollado este tic nervioso de revisar constantemente la hora. Cada 2 minutos miraba su reloj, luego miraba a Javier, luego volvía a mirar su reloj. «Tenemos que irnos ya», decía siempre después de 45 minutos exactos de visita. Ni un minuto más, como si tuviera un temporizador interno que le avisaba cuando se acababa su tiempo de libertad. «Javier me espera». Era su frase más común, incluso cuando Javier estaba sentado justo al lado de ella. Hubo incidentes que me quitaron el sueño. Una tarde Elena llegó cojeando ligeramente. Cuando le pregunté qué le pasó, ella se apresuró a decir que se había torcido el pie bajando las escaleras. Pero yo vi cómo Javier apretó su mano cuando dijo eso. Vi la presión de sus dedos contra los de ella. Vi cómo Elena se estremeció apenas perceptiblemente. Otra vez tenía un moretón grande en el brazo, oscuro y feo, del tamaño de una mano. Me golpeé con la puerta del armario. Explicó sin que yo preguntara, como si hubiera ensayado la respuesta. Javier asintió confirmando la historia, pero sus ojos me advertían que no preguntara más. Intenté hablar con Elena a solas. Una vez la seguí al baño y toqué la puerta suavemente. «Hijita, necesito hablar contigo», susurré. «¿Estás bien? ¿De verdad?» Escuché a Elena respirar profundo del otro lado de la puerta. Por un momento pensé que me abriría, que me diría la verdad. Pero entonces escuché la voz de Javier desde la sala. «Elena, cariño, nos tenemos que ir ya». Y cuando mi hija salió del baño, su cara estaba más pálida que antes y sus ojos rogaban que no insistiera. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que Elena me llamaba pidiendo ayuda, pero yo no podía encontrarla. Corría por pasillos infinitos buscando su voz, pero nunca llegaba a ella. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que estaba fallándole a mi hija, pero sin saber cómo ayudarla, cuando ella misma parecía decidida a mantenerme alejada de la verdad. Le conté mis preocupaciones a mi comadre Rosario, mi amiga de toda la vida. Lupita me dijo tomando mi mano: «Si tu instinto de madre te dice que algo está mal, algo está mal. Las madres sabemos, lo sentimos aquí». Se tocó el pecho. «¿Pero qué puedo hacer?», le dije desesperada. «Javier no me deja verla sola. Elena no me dice nada. Me siento tan impotente». Rosario me miró con esos ojos sabios que había ganado criando 6 hijos. «A veces tenemos que desobedecer para salvar a los que amamos». Esas palabras se quedaron conmigo. Desobedecer, ¿pero cómo? Y entonces llegó la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Fue un martes por la tarde cuando Javier llamó. Su voz sonaba irritada, apresurada. «Señora Guadalupe, solo llamaba para avisarle que voy a viajar 4 días por trabajo. Salgo mañana temprano. Elena no puede acompañarme porque tiene clases». Me quedé callada, procesando la información. 4 días. 4 días en los que Javier no estaría vigilando a Elena. 4 días en los que tal vez, solo tal vez, podría hablar con mi hija a solas y descubrir qué demonios estaba pasando en esa casa. «Entiendo», le dije tratando de sonar casual.
y cuídese mucho en el viaje. Colgué el teléfono y mi corazón comenzó a latir más rápido. Era ahora o nunca. Durante 2 años había respetado esa prohibición absurda de no visitar a mi hija en su propia casa. Durante 2 años había sido la suegra obediente, la madre que no hace preguntas incómodas, la vieja que se queda callada mientras su instinto grita que algo terrible está pasando. Pero se acabó. Esa noche no dormí. Planifiqué cada detalle de mi visita sorpresa. No le avisaría a Elena que iría, porque si lo hacía, estaba segura de que encontraría una excusa para impedirlo o peor, le diría a Javier y él encontraría la manera de regresar o de evitar que yo entrara. No, tenía que ser sorpresa. Tenía que agarrarlos desprevenidos para ver la verdad. Preparé una bolsa con comida que le gustaba a Elena desde niña. Tamales de pollo, su favorito. Pan dulce de la panadería de la esquina. Un ramo de flores amarillas que siempre le alegraban el día. Pequeños regalos de una madre que extrañaba poder cuidar a su hija. Al día siguiente me levanté temprano, aunque apenas había dormido 2 horas. Me vestí con cuidado, eligiendo mi blusa azul que Elena me había regalado, como si el usar algo de ella me diera valor. Desayuné sin apetito, solo café negro y pan tostado. Mi estómago estaba hecho un nudo de nervios y anticipación. A las 10 de la mañana salí de mi casa. Tomé un taxi, un gasto que normalmente nunca haría porque el transporte público es mucho más barato. Pero ese día no era un día normal. Le di al taxista la dirección de Elena y durante todo el trayecto mis manos temblaban agarrando la bolsa de comida. ¿Qué iba a encontrar? Estaría exagerando. Tal vez Elena estaba bien y yo era solo una madre paranoica que veía problemas donde no los había. Pero entonces recordaba sus ojos asustados, sus mangas largas en verano, su manera de sobresaltarse y sabía que no estaba exagerando, que algo muy malo estaba pasando. La casa de Elena quedaba en un barrio de clase media, nada lujoso pero decente. Era una casa bonita por fuera, de 2 pisos, pintada de color beige, con ventanas blancas. Desde afuera se veía normal, perfecta incluso. Nadie diría que algo malo podría estar pasando detrás de esas paredes. Pagué al taxista y me quedé parada frente a la casa por un momento, respirando profundo, reuniendo valor. Luego caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Esperé. Silencio. Toqué de nuevo. Más silencio. Por un momento horrible, pensé que Elena no estaba, que había ido a trabajar y mi plan había fracasado. Pero entonces escuché pasos lentos acercándose a la puerta, como si quien caminaba tuviera miedo de llegar. La puerta se abrió apenas una rendija y apareció el rostro de Elena. Cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Sus ojos se abrieron enormes, no con alegría, sino con terror absoluto. «Mamá», susurró, y su voz temblaba. «¿Qué haces aquí? No me avisaste que vendrías». «Vine a visitarte, Cujita», le dije tratando de sonar alegre, aunque mi corazón se estaba rompiendo al ver su reacción. «Javier no está. Pensé que podríamos pasar tiempo juntas, solo nosotras dos». Elena miró hacia atrás, hacia el interior oscuro de la casa. Luego me miró de nuevo. «Mamá, no es buen momento», dijo con voz temblorosa. «Por favor, deberías irte». Pero yo no había venido hasta aquí para darme vuelta. «Elena, soy tu madre. Déjame entrar». Mi hija vaciló, su mano aferrando el borde de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podía ver el conflicto en sus ojos, el miedo peleando contra el deseo de dejarme pasar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, abrió la puerta lentamente. Entré y ella cerró rápidamente detrás de mí, como si temiera que alguien nos viera. Lo primero que noté fue la oscuridad. Todas las cortinas estaban cerradas, aunque era mediodía y el sol brillaba afuera. La casa estaba sumida en una penumbra opresiva que me hizo sentir como si hubiera entrado a una cueva en lugar de un hogar. Lo segundo fue el olor. Había algo rancio en el aire, una mezcla de humedad y encierro, como si las ventanas nunca se abrieran,
como si el aire fresco fuera un lujo prohibido. «Perdona el desorden», murmuró Elena, pero no había desorden. La casa estaba extrañamente ordenada, casi vacía de personalidad. No había fotos en las paredes, no había revistas en la mesa, no había nada que indicara que aquí vivía gente real con vidas reales. Era como un escenario, no un hogar. Y entonces vi las cámaras. Había una en la esquina de la sala, apuntando hacia el sofá, otra en el pasillo, otra en el comedor. Pequeñas cámaras negras con una lucecita roja parpadeante que indicaba que estaban encendidas, grabando, vigilando. «Elena», dije señalando las cámaras, mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «¿Por qué tienen tantas cámaras de seguridad? ¿Y por qué están apuntando hacia adentro de la casa en lugar de hacia afuera?» Mi hija no me miró a los ojos. «Javier dice que es por seguridad», murmuró. «Le gusta saber que todo está bien cuando no está en casa». Caminé hacia la cocina y lo que vi allí me quitó el aliento. La refrigeradora tenía un candado grande de metal asegurando las puertas. Los armarios también tenían candados. Todos los lugares donde se guardaba comida estaban bajo llave. «Elena». Mi voz salió apenas como un susurro porque no podía creer lo que estaba viendo. «¿Por qué hay candados en la comida?» «Es para el control de la dieta», dijo Elena rápidamente, demasiado rápidamente, como si hubiera ensayado esa respuesta muchas veces. «Javier dice que es mejor así, más organizado». Miré el reloj en la pared de la cocina. Eran las 12:15. Cuando volví a mirar a Elena, ella estaba completamente pálida, mirando el reloj también con expresión de pánico absoluto. «Mamá, necesitas irte», dijo de repente, su voz subiendo de tono. «Por favor, tienes que irte ahora». «¿Pero por qué, hijita?» «Javier ni siquiera está aquí. Podemos hablar tranquilas, podemos». «No entiendes», me interrumpió Elena, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Él está viendo. Él puede ver que estás aquí». Señaló las cámaras con mano temblorosa. «Las cámaras transmiten en vivo a su teléfono. Él ve todo lo que pasa en esta casa. Todo. Y va a estar furioso conmigo por dejarte entrar. Va a...» Se detuvo, mordiéndose el labio, pero yo ya había entendido. «¿Va a qué, Elena?», pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. «¿Qué es lo que te hace cuando te enojas?». Mi hija comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin sonido, como si hasta su llanto estuviera entrenado para ser silencioso e invisible. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo a alguien que amas, pero no sabes cómo salvarlo? Mal sabía yo que lo que estaba a punto de descubrir en esa casa era apenas el comienzo. ¿Cómo reaccionaría cuando mi hija finalmente me mostrara la verdad completa? «Quédate conmigo, porque lo que viene te va a romper el corazón. Déjame contarte cómo llegué hasta este momento, porque la historia de una madre desesperada siempre empieza mucho antes del día en que finalmente encuentra el valor para actuar. Soy Guadalupe Martínez de Ruiz. Tengo 64 años y he vivido en la misma casa modesta del barrio de la Colonia Doctores toda mi vida. Mi esposo Tomás era carpintero, un hombre bueno y trabajador que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días durante 38 años, hasta que un infarto se lo llevó hace 5 años, dejándome sola con recuerdos hermosos y deudas pequeñas que tardé 2 años en pagar. Fui costurera desde los 18 años, trabajando desde casa para poder estar presente para Elena mientras crecía. Reparaba ropa de la gente del barrio, hacía arreglos, cosía vestidos para quinceañeras y trajes de primera comunión. Nunca ganamos mucho dinero, pero criamos a Elena con amor, con valores, con la libertad de ser ella misma. Mi hija fue siempre mi orgullo. Inteligente, dedicada, soñadora. Se convirtió en maestra de primaria cumpliendo el sueño que yo nunca pude cumplir. La veía enseñar a sus niños y mi corazón se llenaba de orgullo pensando que esta hija mía estaba cambiando vidas. Cuando Tomás murió, Elena tenía 26 años y fue mi sostén emocional, pero también me quedé completamente sola económicamente.
La pensión de viudez que recibía apenas me alcanzaba para lo básico. Entonces, hace 2 años, recibí una carta de una constructora. Resultó que el terreno que mis padres me habían dejado en las afueras de la ciudad, ese pedazo de tierra que siempre consideré sin valor, ahora valía una fortuna porque la ciudad había crecido hasta alcanzarlo. La constructora ofrecía 2.800.000 pesos por él. Casi me desmayo cuando leí esa cifra, pero no vendí de inmediato y, lo más importante, no le conté a nadie, ni siquiera a Elena. Había escuchado demasiadas historias de familias destruidas por dinero, de hijos que de repente se vuelven muy atentos cuando huelen herencia, de parientes que aparecen de la nada reclamando su parte. Decidí guardar ese secreto hasta que supiera exactamente qué hacer con él. Elena conoció a Javier hace 7 años, cuando ella apenas comenzaba como maestra. Él trabajaba como vendedor de equipos de oficina, visitaba escuelas vendiendo computadoras y suministros. Era guapo, bien vestido, seguro de sí mismo. Me lo presentó después de 3 meses de noviazgo y recuerdo que pensé que parecía mayor de lo que era, no en edad, sino en actitud. Había algo en sus ojos que me incomodaba, una intensidad que confundí con pasión, pero que ahora reconozco como algo mucho más oscuro. Al principio parecía perfecto. Le traía flores a Elena todos los viernes. La llamaba varias veces al día solo para saber cómo estaba. Insistía en acompañarla a todos lados porque le preocupaba su seguridad. «Te ama mucho», me decía Elena con los ojos brillantes de ilusión. Pero yo veía otra cosa. Veía cómo Javier fruncía el ceño cuando Elena mencionaba a sus amigas. Veía cómo le revisaba el teléfono con el pretexto de mostrarle algo, pero en realidad leyendo sus mensajes. Veía cómo poco a poco fue aislando a mi hija de todo lo que no fuera él. Antes del matrimonio, Elena salía con sus amigas maestras cada viernes. Después de conocer a Javier, esas salidas se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Javier dice que esas chicas no son buena influencia, me explicó Elena cuando le pregunté. Dice que solo quieren salir a bares y que eso no es apropiado para una mujer comprometida. Intenté hablar con ella. Hijita, ¿no crees que Javier es un poco controlador? Elena se molestó conmigo. Mamá, él solo me cuida. Me ama tanto que le preocupa que algo malo me pase. Es protección, no control. Y yo me callé porque ¿qué más podía hacer sin arriesgarme a perder la relación con mi hija? Se casaron hace 6 años en una boda pequeña. Al principio visitaba a Elena regularmente en su casa nueva, pero gradualmente las visitas se volvieron más complicadas. Javier siempre estaba presente, siempre vigilante. Nunca pude tener una conversación privada con mi hija. Y hace 2 años, las visitas a su casa cesaron completamente. Desde entonces, solo veía a Elena cuando ella venía a visitarme, siempre con Javier, siempre apresurada, siempre diferente a la hija alegre que yo había criado. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo? Ahora, parada en esa cocina con candados, viendo a mi hija llorar en silencio, supe que todos mis peores temores eran reales. Elena, le dije con toda la firmeza que pude reunir, cuéntame qué está pasando aquí, cuéntame todo. Mi hija negó con la cabeza desesperadamente. No puedes estar aquí, mamá. Cuando Javier vea que entraste, cuando vea que hablamos, él va a... Se detuvo, su cuerpo entero temblando. Él va a castigarme. Esa palabra, castigarme, cayó entre nosotras como una bomba. ¿Cómo te castiga, Elena?, pregunté, aunque cada fibra de mi ser tenía miedo de la respuesta. Elena no respondió con palabras. En lugar de eso, con movimientos lentos y avergonzados, se subió la manga de su blusa. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Su brazo estaba cubierto de moretones de diferentes colores. Algunos eran púrpura oscuro, recientes. Otros eran amarillentos y verdes, sanando. Había marcas de dedos donde alguien la había agarrado con fuerza. Y en la parte interior del brazo
Había pequeñas quemaduras circulares perfectamente espaciadas. Quemaduras de cigarro. Dios mío, susurré, mi voz quebrándose. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te ha estado haciendo esto? Desde el principio, dijo ella casi sin voz. Pero empeoró hace 2 años. Por eso no te dejaba venir más. No quería que lo vieras. Tenía miedo de que si lo descubrías, él te lastimaría a ti también. Me puse de pie con piernas temblorosas y abracé a mi hija. Ella se quebró en mis brazos, sollozando ahora con sonidos que parecían salir desde lo más profundo de su ser, como si hubiera estado guardando ese llanto durante años. Vamos a salir de aquí ahora mismo, le dije. Voy a sacarte de esta casa. Vamos a mi casa, vamos a la policía, vamos a... No, gritó Elena separándose de mí. No entiendes, mamá. Si intento irme, él me mata. Me lo ha dicho cientos de veces. Y si le cuento a alguien, te mata a ti. Por eso nunca dije nada, para protegerte. La tomé de los hombros y la obligué a mirarme a los ojos. Hijita, escúchame bien. Ese hombre te tiene en una prisión. Te tiene amenazada, asustada, lastimada. Esto no es amor, esto es tortura. Y vamos a salir de aquí aunque tengamos que arrastrarnos. Elena negaba con la cabeza, pero yo ya estaba actuando. Saqué mi teléfono celular y llamé a mi amiga Rosa, que es abogada especializada en casos de familia. Rosa, soy Lupita. Necesito tu ayuda urgente. Es sobre Elena, violencia doméstica. Necesitamos protección legal ahora. Mientras hablaba con Rosa, empecé a caminar por la casa documentando todo con mi teléfono. Fotografié las cámaras una por una. Fotografié los candados en la cocina. En la recámara encontré más horrores. La puerta tenía un cerrojo que se abría solo desde afuera. Javier encerraba a Elena cuando salía. En el baño, todos los productos de higiene estaban guardados bajo llave en un armario con candado. Champú, jabón, pasta de dientes, todo. Elena solo podía usarlos cuando Javier le daba permiso. En un cajón del estudio encontré un cuaderno y cuando lo abrí, sentí que iba a vomitar. Era un cuaderno de reglas escritas con la letra de Javier. Había páginas y páginas de instrucciones sobre lo que Elena podía y no podía hacer. No abrir la puerta a nadie sin mi permiso previo. No usar el teléfono sin mi supervisión. No salir de la casa sin notificar destino y hora exacta de regreso. No usar ropa que yo no haya aprobado previamente. No comer sin mi permiso. No dormir sin mi permiso. No hablar con hombres que no sean yo o familiares directos aprobados. Y al final de cada regla había una nota sobre el castigo si se rompía. Los castigos variaban desde privación de comida hasta lo que eufemísticamente llamaba corrección física. Fotografié cada página de ese cuaderno maldito con manos temblorosas de rabia. Elena, la llamé desde el estudio. Ven acá. Cuando ella llegó y vio el cuaderno en mis manos, se puso aún más pálida. Eso es privado, mamá. No deberías. Privado, repetí incrédula. Elena, esto es evidencia de abuso. Esto es una lista de cómo tu esposo te controla como si fueras su propiedad, no su pareja. Seguí explorando y encontré más. En el closet de Javier había una caja de metal. La abrí con una tijera cuando no encontré la llave. Adentro había fotografías. Fotografías de otras mujeres jóvenes, todas con evidentes moretones y heridas. Había también recortes de periódicos. Uno en particular me heló la sangre. Era de hace 8 años, un artículo breve sobre una denuncia de violencia doméstica que había sido archivada por falta de pruebas. El acusado era Javier Morales Sánchez, mi yerno. Elena no sabía nada de esto. Cuando le mostré las fotos y el artículo, ella se llevó las manos a la boca. Él me dijo que yo era su primer amor serio, susurró. Me dijo que nunca había tenido una relación importante antes de mí. Mintió. Todo fue mentira desde el principio, Inpeim. Por eso tenemos que irnos ahora, le dije guardando las fotos y el artículo. Este hombre es peligroso, Selena, y si nos quedamos aquí esperando a que regrese, no sé qué nos hará.
Estaba empacando ropa de Elena en una mochila cuando su teléfono comenzó a sonar. El nombre en la pantalla decía «Mi amor con un corazón». Era Javier. Elena se quedó paralizada mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «No contestes», le dije, pero el teléfono siguió sonando. 1, 2, 3, 5, 10 veces, 15 llamadas en 5 minutos. Y entonces llegó un mensaje de texto. «Veo a tu madre en mi casa. Contesta el teléfono ahora o te va a pesar». Elena estaba temblando tan violentamente que tuve que sostenerla. «Tiene que contestar», dijo con voz quebrada. «Si no contesto, va a ser peor». Con manos temblorosas, contestó. Puse el teléfono en altavoz para poder escuchar. La voz de Javier explotó del teléfono como un trueno. «¿Quién te dio permiso de dejar entrar a tu madre en mi casa? ¿Quién te dio permiso, Elena?» «Javier, yo», empezó Elena, pero él la interrumpió. «Silencio, no hables. Sabes perfectamente que tu madre tiene prohibido entrar aquí. Te lo dejé muy claro. Y aún así me desobedeciste, Elena. Javier, por favor, ella es mi mamá, solo vino a... Voy para allá ahora mismo. Cancelé mi viaje. Estoy subiendo al coche en este momento. En 3 horas estoy en casa. Y cuando llegue, tú y tu madre van a aprender lo que pasa cuando me desobedecen. Puedes decirle a esa vieja entrometida que va a ver con sus propios ojos cómo corrijo a mi esposa cuando se porta mal». Colgó. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se dejó caer al suelo, sollozando. «Nos va a matar, mamá. Nos va a matar a las 2». Pero yo no iba a permitir eso, no después de todo lo que había visto. «Levántate», le dije con voz firme. «Nos vamos ahora. Tenemos 3 horas de ventaja. Vamos a usar cada minuto». Terminé de empacar ropa para Elena. Busqué sus documentos importantes, su acta de nacimiento, su credencial de elector, su título universitario. Javier los tenía guardados bajo llave en una caja fuerte pequeña en su closet, pero yo rompí la cerradura con un martillo que encontré en el garaje. Ya no había tiempo para sutilezas. Encontré también el pasaporte de Elena que ella no sabía que tenía. Encontré tarjetas de banco a su nombre que Javier controlaba. Encontré un teléfono celular viejo que Javier le había quitado cuando se casaron. Lo guardé todo. Mientras empacaba, Rosa me llamó de vuelta. «Lupita, necesito que traigas a Elena a mi oficina inmediatamente. Voy a preparar una orden de restricción de emergencia, pero necesito verla en persona, necesito documentar las lesiones legalmente, y después tenemos que ir al hospital para registro médico. Sin eso, él puede alegar que todo es mentira». «Vamos para allá ahora», le dije. Agarré a Elena del brazo. Ella todavía estaba en shock, moviéndose como un zombi. La saqué de esa casa prisión, cargando su mochila y mi bolsa. En la calle paré un taxi y le di la dirección de Rosa. Durante todo el camino, Elena lloraba en silencio mirando por la ventana. «Va a encontrarnos», susurró. «Siempre me encuentra». «No esta vez», le prometí, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. «Esta vez vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener la ley de nuestro lado. Y vamos a asegurarnos de que ese monstruo nunca más te ponga una mano encima». Pero mientras el taxi avanzaba por las calles congestionadas, no podía dejar de mirar hacia atrás, medio esperando ver el coche de Javier siguiéndonos. 3 horas. Solo teníamos 3 horas antes de que él llegara. Y yo rezaba a todos los santos del cielo que fuera suficiente tiempo para salvar a mi hija. ¿Has tenido que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amas? Pero el tiempo se nos acababa rápido. Lograríamos escapar o Javier nos alcanzaría antes. No te vayas, porque lo que sucede después va a dejarte sin palabras. La oficina de Rosa quedaba en el centro, en un edificio viejo pero digno donde ella había ejercido como abogada de familia durante 20 años. Llegamos 45 minutos después de que Javier nos llamara. Nos quedaban poco más de 2 horas antes de que él llegara a su casa y descubriera que habíamos huido. Rosa nos recibió en la puerta de su oficina con expresión grave. Era una mujer de 58 años, bajita y robusta,
con cabello gris corto y ojos que habían visto demasiadas tragedias similares. «Pasen rápido», nos dijo cerrando la puerta detrás de nosotras. Sentó a Elena en un sillón y se arrodilló frente a ella. «Elena, mírame», le dijo con voz suave pero firme. «Sé que tienes miedo. Sé que sientes que no hay salida. Pero te prometo que vamos a protegerte. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Elena asintió débilmente. Rosa sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de los brazos de Elena, documentando cada moretón, cada quemadura. Le pidió que se levantara la blusa para fotografiar su espalda. Cuando Elena lo hizo, yo tuve que voltear el rostro porque no podía soportar ver más marcas de cigarro en la piel de mi niña. «¿Cuánto tiempo llevas sufriendo esto?», preguntó Rosa mientras escribía notas. «6 años», susurró Elena. «Desde que nos casamos. Al principio solo eran gritos, humillaciones. Luego empezaron los golpes. Y hace 2 años instaló las cámaras y los candados. Ya no puedo hacer nada sin su permiso. No puedo comer cuando tengo hambre. No puedo dormir cuando estoy cansada. No puedo existir sin su autorización». Rosa terminó de documentar y sacó formularios legales. «Voy a presentar una orden de restricción de emergencia. Con las fotografías, con el cuaderno de reglas que Lupita fotografió y con tu testimonio, el juez la va a aprobar hoy mismo. Pero necesitamos más. Necesitamos ir al hospital para que un médico examine tus heridas y las documente oficialmente. Es crucial para el caso». «Pero no hay tiempo», dije mirando mi reloj. «Ya pasó 1 hora. Javier va a llegar en menos de 2 horas». «El hospital está a 10 minutos», dijo Rosa. «Llamé antes de que llegaran y hablé con una doctora amiga mía que trabaja en emergencias. Ella nos va a atender inmediatamente sin esperas. Entramos. Ella examina a Elena, certifica las lesiones y salimos. 30 minutos máximo». No teníamos opción. Volvimos a subir a un taxi y fuimos al Hospital General. La doctora Victoria Salazar nos esperaba en una sala privada de emergencias. Era una mujer joven, de unos 35 años, con expresión compasiva que se endureció cuando vio el estado de Elena. «Dios santo», murmuró cuando Elena se quitó la blusa y mostró todo su torso cubierto de moretones en diferentes etapas de sanación. Algunos eran tan viejos que ya eran apenas sombras amarillentas en su piel. Otros eran tan frescos que todavía estaban hinchados y oscuros. La doctora Salazar examinó cada marca meticulosamente, midiendo, fotografiando con equipo médico profesional, tomando notas detalladas. Revisó las costillas de Elena con cuidado y su expresión se oscureció. «Tienes 2 costillas fisuradas», le dijo. «Son lesiones viejas, de hace meses, que nunca recibieron tratamiento adecuado. También tienes múltiples quemaduras de 2º grado en diferentes etapas de sanación, indicando abuso prolongado y repetitivo». Mientras la doctora trabajaba, yo me quedé sentada en una silla del rincón, mis manos apretadas en puños sobre mi regazo. Sentía una furia que nunca había experimentado en mi vida. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo no lo había visto antes? Mi hija había estado sufriendo durante 6 años y yo no había hecho nada. «No es tu culpa, mamá», dijo Elena como si pudiera leer mis pensamientos. Él era muy cuidadoso. Solo me golpeaba donde la ropa cubriera las marcas. Y cuando tenía que verte, me obligaba a usar maquillaje espeso para ocultar cualquier cosa visible en mi cara o cuello. Además, me amenazaba constantemente con hacerte daño si yo decía algo. Tenía tanto miedo de que te lastimara. La doctora Salazar terminó su examen y firmó un reporte médico completo. «Este documento es evidencia legal de abuso físico sostenido durante años», nos dijo entregándole copias a Rosa. «Con esto, cualquier juez va a tomar medidas inmediatas. Este nivel de violencia no deja espacio para dudas». Salimos del hospital 1 hora y media después de la llamada de Javier. Nos quedaba apenas media hora antes de que él llegara a su casa. Estábamos de regreso en la oficina de Rosa cuando llegó la confirmación por correo electrónico. La orden de restricción fue aprobada, anunció Rosa con satisfacción.
Javier Morales Sánchez tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de Elena. Si lo hace, va a ser arrestado inmediatamente. También bloqueamos todas las cuentas bancarias conjuntas temporalmente para que no pueda retirar dinero que legalmente te pertenece a ti también, Elena. Elena se había hundido en el sofá de la oficina, exhausta física y emocionalmente. Yo me senté a su lado y tomé su mano. Lo logramos, hijita, le dije. Estás a salvo. Pero justo en ese momento, el teléfono de Elena comenzó a vibrar. No lo habíamos apagado porque Rosa dijo que era importante documentar cualquier comunicación que Javier intentara. La pantalla mostraba 37 llamadas perdidas de Javier en la última media hora. Y ahora los mensajes de texto comenzaron a llegar uno tras otro. ¿Dónde estás? Elena, contesta el maldito teléfono. Llegué a casa, no están aquí. Veo que empacaste ropa, crees que puedes huir de mí. Eres mía, Elena, eres mía. No importa dónde te escondas, te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, vas a desear haber muerto. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más amenazante que el anterior. Rosa los estaba copiando todos como evidencia adicional. Esto es perfecto, dijo con satisfacción oscura. Está documentando su propio comportamiento amenazante. Cada mensaje es otra razón para que el juez extienda la orden de restricción permanentemente. Entonces el teléfono sonó. Era Javier otra vez. Rosa asintió indicándonos que contestáramos en altavoz. Elena apretó mi mano y contestó con voz temblorosa. «Hola, ¿dónde demonios están?», rugió Javier. Su voz estaba llena de una rabia que daba miedo incluso a través del teléfono. «Elena, te ordeno que vuelvas a casa ahora mismo». «No voy a volver, Javier», dijo Elena, y aunque su voz temblaba, había algo nuevo en ella. Determinación. Lo que me hiciste durante 6 años se acabó. «Nunca más vas a tocarme». Hubo un silencio aterrador. Luego Javier habló con una voz peligrosamente calmada. «Esa vieja puso ideas en tu cabeza, ¿verdad? Tu madre, ella hizo esto. Te tenía perfectamente bien hasta que ella apareció». «Mamá me salvó», dijo Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me salvó de ti, monstruo». «Monstruo», repitió Javier, y su voz volvió a subir. «Te di todo, casa, comida, protección, y así me pagas. Huyendo como una perra desagradecida. Pero te voy a encontrar, Elena. Te conozco. Sé dónde te escondes. Y cuando la encuentre, señor Morales, va a ser arrestado», interrumpió Rosa acercándose al teléfono. «Soy la abogada de Elena. Hay una orden de restricción en su contra que fue aprobada hace 20 minutos. Si se acerca a menos de 500 metros de mi clienta, irá a prisión. Todos sus mensajes amenazantes están siendo documentados como evidencia. Le sugiero que cuelgue este teléfono y contrate su propio abogado porque va a necesitarlo». Colgó el teléfono sin esperar respuesta y inmediatamente le quitó la batería. «Ya no pueden rastrearnos con esto», explicó. «Vamos a conseguirte un teléfono nuevo mañana con número nuevo que él no conozca». Nos quedamos en la oficina de Rosa hasta las 9 de la noche, esperando asegurarnos de que Javier no nos siguiera cuando saliéramos. Rosa llamó a la policía y les informó sobre la orden de restricción. 2 oficiales fueron a la casa de Javier para notificarlo oficialmente y advertirle que cualquier intento de contactar a Elena resultaría en su arresto inmediato. Finalmente, Rosa nos llevó a mi casa en su propio coche, tomando una ruta larga y llena de vueltas para asegurarse de que nadie nos seguía. Cuando llegamos a mi pequeña casa en la colonia Doctores, Elena se quebró completamente. Se sentó en el sofá donde se había sentado tantas veces durante su vida y lloró como no había llorado en años. La abracé y la mecí como cuando era niña, cantándole las mismas canciones que le cantaba cuando tenía pesadillas. «Ya pasó, mi amor», le susurraba. «Ya pasó. Estás en casa. Estás a salvo». Esa noche dormí en el suelo al lado de la cama de Elena, porque cada vez que cerraba los ojos y yo dejaba la habitación,
ella se despertaba gritando que Javier había venido a buscarla. La habitación de invitados donde ella dormía era la misma donde había dormido de niña, con las paredes pintadas de azul claro y las cortinas con flores que ella había elegido a los 12 años. Pensé que estar en su cuarto de la infancia la haría sentir segura, pero el trauma era tan profundo que ningún lugar le parecía lo suficientemente seguro. A las 3 de la mañana la escuché susurrar en la oscuridad. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí, hijita, estoy aquí». «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por venir a buscarme cuando yo ya había perdido toda esperanza». «Una madre siempre sabe cuando su hija está en peligro», le dije. «Y una madre nunca se rinde. No dormimos mucho esa noche. Pero al menos estábamos juntas. Y al menos estábamos a salvo. Por ahora». Pensé que lo peor había pasado, pero no tenía idea de que Javier no iba a aceptar perderla tan fácilmente. ¿Qué haría un hombre que ve a su víctima como su propiedad cuando esa propiedad se escapa? Quédate porque la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los primeros días después de escapar fueron los más difíciles que Elena y yo habíamos vivido. Mi hija no podía dormir más de 2 horas seguidas. Se despertaba gritando, convencida de que Javier estaba en la habitación. No podía comer sin pedirme permiso primero, un hábito tan profundamente arraigado después de años de control que no podía romperlo de la noche a la mañana. «¿Puedo comer esto, mamá?», me preguntaba mirando una manzana, y mi corazón se partía cada vez. «Puedes comer lo que quieras, cuando quieras, cuanto quieras», le respondía con lágrimas en los ojos. «Ya no necesitas permiso de nadie, mi amor. Eres libre». Pero la libertad, descubrimos, no era algo que se ganaba en un día. Era algo que había que aprender de nuevo después de que te la arrebatan. Rosa nos consiguió una terapeuta especializada en víctimas de violencia doméstica. La doctora Patricia Méndez recibió a Elena en su consultorio 3 veces por semana. Después de la tercera sesión, la doctora me llamó aparte. «Su hija tiene síndrome de estrés postraumático severo y signos de lo que llamamos síndrome de la mujer maltratada», me explicó. Durante años, Elena normalizó el abuso. Su cerebro creó mecanismos de supervivencia que incluían creer que Javier la lastimaba porque la amaba, que ella causaba su propia victimización. Va a tomar tiempo deshacer ese condicionamiento. «¿Y cuánto tiempo?», pregunté desesperada por saber cuándo vería a mi hija real de nuevo. «Meses, tal vez años», dijo la doctora con honestidad brutal. «Pero con terapia constante y con el apoyo que usted le está dando, Elena va a sanar. No será rápido, pero va a pasar». Mientras tanto, Javier no se quedó quieto. 2 días después de que Elena escapó, violó la orden de restricción por primera vez. Apareció en la escuela donde Elena trabajaba. Según me contaron después los maestros que presenciaron la escena, Javier entró directamente a la cafetería donde Elena estaba almorzando con colegas. «Elena», gritó desde la entrada, «necesitamos hablar. Esto es ridículo. Somos esposos. No puedes huir de tu matrimonio así». Elena se puso de pie aterrorizada. Sus colegas se colocaron entre ella y Javier. Uno de ellos, el maestro de deportes que era un hombre grande, le bloqueó el paso. «Señor, necesita irse. Hay una orden de restricción. La policía ya viene en camino». «Orden de restricción», escupió Javier, «contra mí. Yo que le di todo, yo que la mantuve, yo que la amé cuando nadie más la quería». La directora había llamado a la policía en el momento que vio a Javier entrar al edificio. Los oficiales llegaron en 8 minutos y arrestaron a Javier ahí mismo, frente a toda la escuela. Fue esposado y sacado mientras gritaba que esto era un malentendido, que solo quería hablar con su esposa, que él era la víctima aquí. Lo mantuvieron detenido durante 48 horas. Cuando salió, inmediatamente violó la orden de nuevo. Esta vez fue peor. Envió flores a mi casa. Un arreglo enorme de rosas rojas con una tarjeta que decía: «Te amo, mi Elena. Perdóname, vuelve a casa. He cambiado, lo prometo». Elena se puso histérica cuando vio las flores. Comenzó a hiperventilar.
convencida de que si Javier sabía dónde vivíamos, significaba que estaba vigilándonos, que vendría en cualquier momento. Llamé a Rosa inmediatamente. Ella se contactó con la policía y esa misma tarde tenían a Javier de nuevo bajo custodia. Esta vez el juez fue menos indulgente. «Señor Morales», le dijo el juez durante la audiencia a la que Rosa insistió que asistiéramos como testigos, «esta es la segunda violación de una orden de restricción legal en menos de una semana. Está claro que no respeta las órdenes de esta corte. Voy a ordenar su detención preventiva por 15 días mientras se procesa la demanda de divorcio y las acusaciones de abuso doméstico de su esposa». Javier fue enviado a prisión preventiva. Por primera vez en 2 semanas, Elena pudo respirar. Esos 15 días fueron como un regalo del cielo. Sin la amenaza constante de que Javier apareciera, Elena empezó a relajarse un poco. Salimos a caminar por el parque, algo que ella no había hecho en años sin supervisión. Fuimos al mercado juntas y ella se maravilló de poder elegir qué comprar sin tener que justificar cada peso gastado. «¿Puedo comprar esto?», me preguntó sosteniendo un mango. «Elena», le dije tomando su cara entre mis manos, «puedes comprar todo el puesto de mango si quieres. Tu dinero es tuyo, tu vida es tuya». Pero esos 15 días pasaron demasiado rápido. Cuando Javier salió de la cárcel, Rosa nos avisó inmediatamente. «Tengan cuidado», nos advirtió. «La orden de restricción sigue en pie, pero él ya demostró que no le importa violarla. Si lo ven cerca, llamen a la policía inmediatamente». Javier se mantuvo alejado físicamente después de eso, probablemente porque no quería volver a prisión, pero encontró otras maneras de atormentar a Elena. Comenzó a aparecer en línea. Creó perfiles falsos en redes sociales para mandarle mensajes a Elena. Contactó a sus amigas maestras, haciéndose pasar por un padre de familia interesado en la escuela, intentando obtener información sobre ella. Llamó a la escuela alegando ser un inspector de educación, preguntando sobre el horario de Elena. Cada intento era documentado por Rosa como evidencia de acoso continuo. Mientras todo esto pasaba, yo había tomado una decisión. Una noche, después de que Elena finalmente se durmió tras otra pesadilla, saqué los papeles del terreno que había heredado de mis padres, los documentos de la oferta de la constructora, 2.800.000 pesos. Durante 2 años había guardado este secreto, sin saber qué hacer con esa cantidad de dinero que parecía irreal para alguien que había vivido toda su vida con lo justo. Pero ahora sabía exactamente para qué era ese dinero. Era para salvar a mi hija. A la mañana siguiente llamé a la constructora y acepté su oferta. El proceso tomó 3 semanas. Firmas, notarios, transferencias bancarias. Cuando finalmente el dinero estuvo en mi cuenta, me senté con Elena y le conté todo. «¿Ya tenías todo ese dinero y nunca me dijiste?», preguntó Elena incrédula. «Lo guardé para cuando lo necesitara de verdad», le expliqué. «Y ahora es cuando más lo necesitamos. Vamos a usar este dinero para asegurarnos de que Javier nunca más pueda lastimarte. Con ese dinero contratamos al mejor abogado de divorcio de la ciudad, uno que se especializaba en casos de violencia doméstica. Pagué por terapia intensiva para Elena, sesiones diarias en lugar de 3 veces por semana. Compré un departamento nuevo para Elena en un barrio diferente, lejos de cualquier lugar donde Javier pudiera buscarla. Un lugar con su nombre solamente en los documentos, con sistema de seguridad real que ella controlaba. No cámaras que la vigilaban, sino cámaras que la protegían. Contraté a un investigador privado para documentar todos los intentos de Javier de contactar a Elena, cada perfil falso, cada llamada a la escuela, cada vez que lo veían cerca de lugares que ella frecuentaba. El divorcio fue a juicio 4 meses después de que Elena escapó. Javier contrató su propio abogado e intentó alegar que todo era un malentendido, que Elena estaba siendo manipulada por mí, que yo había envenenado su mente contra él. «Señoría», dijo su abogado con voz untuosa, «mi cliente es un hombre trabajador que amaba a su esposa. Es víctima de alienación parental por parte de la suegra que nunca aprobó este matrimonio. Las supuestas lesiones podrían ser de cualquier causa.
Pero Rosa estaba preparada. Presentó las fotografías médicas de las heridas de Elena. Presentó el cuaderno de reglas escrito de puño y letra de Javier. Presentó las fotografías de las cámaras de vigilancia en la casa, de los candados en la comida. Presentó los mensajes amenazantes que Javier había enviado. Presentó los reportes policiales de las 2 veces que violó la orden de restricción. Presentó testimonios de los maestros de la escuela que presenciaron su comportamiento. Presentó el artículo de periódico sobre la denuncia anterior de su exnovia hace 8 años. El juez escuchó todo con expresión cada vez más seria. Cuando llegó el turno de Elena de testificar, mi hija subió al estrado con piernas temblorosas. Javier la miraba fijamente desde su mesa, intentando intimidarla incluso ahí. «Señorita Ruiz», comenzó Rosa con voz suave, «¿puede decirnos en sus propias palabras cómo era su vida durante su matrimonio con el señor Morales?» Y Elena habló, con voz quebrada al principio, luego más fuerte a medida que continuaba. Elena contó todo. Los golpes, las quemaduras, el hambre, el encierro, las amenazas, el control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. Contó cómo vivió durante 6 años sin poder tomar una sola decisión sobre su propia vida, cómo perdió su identidad, su autonomía, su humanidad básica. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de varios de los presentes en la sala. El juez se tomó solo 10 minutos para deliberar. «He visto muchos casos de violencia doméstica en mis 20 años en este cargo», dijo cuando regresó. «Pero este es uno de los más severos y sistemáticos que he presenciado. El señor Morales no solo abusó físicamente de su esposa, sino que construyó un sistema completo de control diseñado para quitarle toda autonomía y dignidad humana. Esto no es un matrimonio, esto es esclavitud. Concedió el divorcio inmediatamente. Más aún, presentó cargos criminales contra Javier por cárcere privado, lesiones graves, amenazas y violencia familiar agravada. Javier fue sentenciado a 2 años de prisión. La orden de restricción fue hecha permanente, vigente incluso después de que saliera de prisión. Elena lloró cuando se leyó la sentencia, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Cuando salimos del juzgado ese día, el sol brillaba de una manera que parecía apropiada. «Terminó», dijo Elena incrédula. «¿De verdad terminó?» «Sí, hijita», le dije abrazándola fuerte. «Terminó, y ahora empieza tu nueva vida», y así fue. ¿Alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que creías posible para proteger a alguien? Pero la verdadera pregunta era, ¿podría Elena realmente ser libre después de tanto tiempo en cautiverio? La respuesta va a inspirarte. 6 meses después de la sentencia, Elena estaba casi irreconocible, pero de la mejor manera posible. Se había mudado a su departamento nuevo, un lugar luminoso en el 3er piso de un edificio moderno con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Ya no había cortinas cerradas todo el día. Ya no había oscuridad opresiva. Las paredes estaban pintadas de colores alegres, amarillo en la sala, azul cielo en la recámara. Había plantas en cada rincón porque Elena había descubierto que cuidarlas la relajaba. Había fotografías en las paredes de nosotras dos, de sus alumnos, de momentos felices que estaba creando de nuevo. La transformación no fue instantánea ni fácil. Los primeros meses en el departamento nuevo, Elena todavía se despertaba gritando 2 o 3 veces por semana. Todavía pedía permiso antes de hacer cosas básicas. Todavía se sobresaltaba cuando sonaba el timbre. Pero poco a poco, con terapia constante y con amor incondicional, mi hija comenzó a sanar. Lo primero que hizo fue cortarse el cabello. Javier siempre le había exigido que lo mantuviera largo hasta la cintura. Una tarde, Elena llegó a mi casa con el cabello corto hasta los hombros, rizado y libre. «Lo hice, mamá», dijo con una sonrisa enorme. Fui a la estética y le dije a la chica, «córtalo todo». Y cuando cayó al suelo, sentí como si estuviera cortando las cadenas. Luego fue la ropa. Javier solo le permitía usar colores oscuros y discretos. Elena fue al centro comercial, algo que no había hecho sola en 6 años, y se compró blusas rojas, amarillas,
verdes brillantes, vestidos con flores, zapatos de colores, ropa que gritaba «Estoy viva, estoy aquí, existo». «Me veo ridícula», me preguntó cuando se probó un vestido amarillo brillante con flores naranjas. «Te ves feliz», le dije con lágrimas en los ojos. «Te ves como mi Elena de antes». Reencontró a sus amigas, las maestras con las que solía salir antes de casarse. Al principio fue incómodo porque Elena tenía vergüenza de lo que había pasado, de cómo había dejado que Javier la aislara de ellas. Pero sus amigas la recibieron con los brazos abiertos. «No tienes que explicar nada», le dijo su amiga Carolina cuando se encontraron para tomar café. «Solo nos alegra tenerte de vuelta». Comenzaron a salir de nuevo los viernes después del trabajo. Al principio, Elena me llamaba cada 30 minutos para decirme dónde estaba, qué estaba haciendo, pidiéndome permiso indirectamente para quedarse un poco más. «No tienes que reportarte conmigo», le decía cada vez. «Eres libre, mi amor. Quédate todo el tiempo que quieras. Diviértete, vive». Pasaron meses antes de que Elena dejara de llamar para reportarse, pero eventualmente lo logró. Un viernes salió con sus amigas y no me llamó hasta las 11 de la noche. Y cuando lo hizo, fue solo para decirme que estaba bien y que llegaría tarde a casa. La escuché reír en el fondo, rodeada de voces alegres, y supe que mi hija estaba realmente sanando. El trabajo también cambió. Durante años, Elena había sido una maestra callada y retraída, haciendo su trabajo mecánicamente pero sin la pasión que alguna vez tuvo. Ahora esa pasión regresó. Comenzó a participar en comités escolares, a organizar eventos para los niños, a quedarse después de clases ayudando a estudiantes que necesitaban apoyo extra. «Los niños notan la diferencia», me contó un día. Uno de ellos me dijo: «Señorita Elena, usted sonríe mucho más que antes. Me hace feliz verla feliz». Y era cierto. Elena sonreía de nuevo. Sonrisas genuinas que iluminaban su rostro de la manera que recordaba de cuando era niña. La terapia continuó siendo crucial. La doctora Méndez le ayudó a Elena a entender que lo que vivió no fue su culpa. Las víctimas de abuso no se quedan porque son débiles o tontas, le explicó la terapeuta en una sesión a la que me invitó. Se quedan porque sus abusadores son expertos en manipulación, crean un ciclo de abuso y afecto que confunde a la víctima, que la hace creer que el amor y el dolor vienen juntos. Elena no causó el abuso de Javier. Elena no podría haber evitado el abuso de Javier. Elena es fuerte por sobrevivir. Y Elena es valiente por escapar. Esas palabras ayudaron a mi hija a soltar la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Un año después de la sentencia, Elena hizo algo extraordinario. Se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Al principio solo ayudaba con tareas administrativas, clasificando donaciones de ropa, contestando teléfonos, pero luego comenzó a hablar con las mujeres que llegaban al refugio, compartiendo su propia historia, ofreciendo esperanza a quienes todavía estaban atrapadas en el ciclo de abuso. «Si yo pude salir, tú también puedes», le decía a una mujer joven que había llegado al refugio con 2 niños pequeños y un rostro cubierto de moretones. Es aterrador dar ese paso. Yo lo sé mejor que nadie. Pero del otro lado de ese miedo hay una vida que vale la pena vivir. Una vida donde eres dueña de ti misma. La coordinadora del refugio quedó tan impresionada con Elena que le pidió que diera charlas informativas sobre violencia doméstica en escuelas y centros comunitarios. Y mi hija, que durante tanto tiempo no tuvo voz, ahora usaba esa voz para ayudar a otras. Yo asistía a cada una de sus charlas, sentada en la última fila, llorando de orgullo mientras veía a Elena parada frente a grupos de mujeres contando su historia sin vergüenza, transformando su trauma en un mensaje de esperanza y sobrevivencia. «Mi nombre es Elena», comenzaba siempre, y durante 6 años viví en una prisión que parecía un hogar. Mi esposo controlaba cada aspecto de mi vida, desde lo que comía hasta cuándo podía dormir. Me golpeaba, me quemaba, me humillaba, y yo me quedé porque me convenció de que me amaba, de que me protegía, de que sin él yo no era nada, pero estaba equivocado. Yo sí era algo. Era una mujer con valor, con dignidad,
con el derecho a vivir libre. Las mujeres en la audiencia escuchaban con lágrimas en los ojos, muchas viendo su propia historia reflejada en las palabras de Elena. Después de cada charla, mujeres se acercaban a ella, algunas para contarle sus propias historias, otras para agradecerle por darles valor para buscar ayuda. Javier cumplió 16 meses de su sentencia de 2 años antes de ser liberado por buena conducta. Cuando recibimos la notificación de su liberación, Elena tuvo una crisis de pánico. «Va a venir a buscarme», dijo hiperventilando. «Va a encontrar una manera de lastimarme otra vez». Pero Javier no vino a buscarla. O tal vez lo intentó y las medidas legales que teníamos en lugar funcionaron. La orden de restricción permanente seguía vigente. El investigador privado que todavía manteníamos nos informó que Javier había dejado la ciudad, mudándose a Monterrey, donde consiguió trabajo en otra empresa de ventas. «Probablemente está buscando su próxima víctima», comentó Rosa con tristeza cuando nos dio la noticia. «Hombres como él rara vez cambian. Pero al menos no es tu problema, Elena. Tú estás a salvo». Y Elena estaba a salvo. Más que eso, estaba prosperando. 2 años después de escapar, mi hija había recuperado no solo su libertad, sino su alegría. Volvió a ser la mujer vibrante y apasionada que había sido antes de Javier, pero con una fuerza adicional que viene de sobrevivir lo imposible. Una tarde de domingo estábamos caminando en el parque de Chapultepec, algo que hacíamos frecuentemente ahora. Elena iba contándome sobre un proyecto nuevo que quería implementar en su escuela, un programa para enseñar a los niños sobre relaciones saludables y autoestima. Sus ojos brillaban mientras hablaba, gesticulando con entusiasmo. De repente se detuvo y me miró. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, hijita. Ese día que fuiste a mi casa sin avisar, desobedeciendo la prohibición de Javier, ¿sabías lo que ibas a encontrar?» Me tomé un momento para responder, recordando ese día que ahora parecía de otra vida. No sabía exactamente qué iba a encontrar, admití, pero sabía en lo profundo de mi ser que algo estaba terriblemente mal. Sabía que mi hija estaba en peligro, y sabía que si no actuaba, si seguía respetando esas reglas absurdas que Javier había impuesto, te iba a perder. No podía permitir eso. Elena me abrazó fuerte ahí en medio del parque, sin importarle la gente que pasaba. «Me salvaste la vida, mamá. Literalmente me salvaste la vida. Si no hubieras venido ese día, si no hubieras insistido en entrar, si no hubieras documentado todo y llamado a Rosa, yo estaría muerta ahora, o deseando estarlo. Una madre hace lo que tiene que hacer», le dije secando sus lágrimas y las mías. «Y haría lo mismo 1000 veces más si fuera necesario». Seguimos caminando tomadas de la mano. Elena habló de nuevo, su voz suave pero firme. «Tú sabes qué es lo más extraño de todo». «¿Qué, mi amor?» «Que todavía a veces tengo que recordarme a mí misma que puedo hacer cosas. Ayer fui al supermercado y compré un helado de chocolate. Y mientras lo ponía en el carrito, por un segundo sentí esa punzada de culpa. Ese miedo de que alguien me fuera a castigar por comprar algo sin permiso. Después de 3 años de libertad, todavía cargo esos fantasmas. Esos fantasmas van a ir desapareciendo», le aseguré. «Cada día que pasa, cada decisión que tomas por ti misma, cada momento que vives sin miedo, los fantasmas se vuelven más débiles. Un día vas a comprar helado sin pensar 2 veces». Elena sonrió. «Ya casi llegamos ahí. Cada día estoy más cerca de ser completamente libre, no solo físicamente, sino aquí». Se tocó el pecho, en mi corazón y en mi mente. Continuamos nuestro paseo en un silencio cómodo. Miré a mi hija, a esta mujer fuerte e increíble que había sobrevivido a lo impensable y había salido del otro lado no solo viva, sino floreciente. Pensé en ese día cuando entré a su casa y descubrí la prisión en la que vivía. Pensé en lo cerca que había estado de perderla. Y pensé en todas las otras Elenas que existen, atrapadas en casas que parecen hogares pero son cárceles, viviendo con hombres que dicen amarlas pero las destruyen. Mientras caminábamos, Elena recibió un mensaje en su teléfono.
Era de la coordinadora del refugio, preguntándole si podía dar otra charla la próxima semana en una secundaria. Elena respondió que sí inmediatamente. Mientras pueda usar mi historia para ayudar, aunque sea a una persona a reconocer el abuso o a encontrar el valor para escapar, me dijo guardando su teléfono. Entonces, todo lo que viví tendrá algún significado. No fue en vano si puedo transformarlo en algo que salve a alguien más. Llegamos a la casa al atardecer. Elena entró conmigo y nos preparamos café como hacíamos casi todas las tardes. Nos sentamos en mi pequeña cocina, la misma cocina donde había preparado tantos desayunos para ella cuando era niña, donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años. «Mamá», dijo Elena mientras tomábamos nuestro café, «hay algo que nunca te he dicho. Algo que necesito que sepas. Dime, hijita, durante todo el tiempo que estuve con Javier, incluso en los peores momentos, cuando estaba más rota y más convencida de que no valía nada, siempre había una vocecita en mi cabeza. Una vocecita que sonaba como tú diciendo, Elena, tú vales más que esto. Elena, tú mereces amor real. Elena, no te rindas. Era tu voz la que mantenía viva una pequeña parte de mí, la parte que eventualmente encontró la fuerza para dejarme salvar». Me levanté y abracé a mi hija. «Y yo siempre voy a estar aquí. Siempre voy a ser esa voz que te recuerde tu valor, porque eso es lo que hacen las madres. No nos rendimos, no dejamos de amar, no dejamos de luchar». Esa noche, después de que Elena se fue a su departamento, me senté sola en mi sala. Miré las fotos en la pared. Mi hija en su graduación, sonriente y llena de esperanza. Mi hija y yo en días más felices antes de Javier. Y fotos nuevas, fotos recientes de Elena libre, Elena sonriente, Elena viva. Pensé en el largo camino que habíamos recorrido juntas. Pensé en lo cerca que estuvimos del desastre. Y pensé en todas las madres del mundo que sienten que algo está mal con sus hijas, pero no saben qué hacer al respecto. A ellas les diría esto: confíen en su instinto. Una madre sabe. Una madre siente cuando algo no está bien. Y cuando sientan eso, no se queden calladas. No respeten prohibiciones absurdas. No acepten excusas vagas. Busquen a sus hijas. Insistan, persistan, desobedezcan si es necesario. Porque a veces desobedecer una orden injusta es el acto más amoroso que podemos hacer. Javier me prohibió entrar a su casa pensando que al alejarme de Elena protegería sus secretos. Pensó que podría controlar no solo a mi hija, sino también a mí. Pero se equivocó. Ese día, cuando toqué el timbre de esa casa sin avisar, cuando insistí en entrar a pesar del miedo en los ojos de Elena, cuando documenté cada horror que encontré, no estaba invadiendo. Estaba rescatando. No estaba siendo una suegra entrometida. Estaba siendo una madre que conoce a su hija lo suficientemente bien como para saber cuándo está en peligro. Y haría lo mismo 1000 veces más, 1.000.000 de veces más, porque eso es lo que significa ser madre. Significa no rendirse nunca. Significa escuchar esa vocecita en tu corazón que te dice que algo está mal. Significa tener el valor de actuar incluso cuando tienes miedo. Significa romper puertas si es necesario para llegar a tu hija. Aquella mañana, cuando me subí a ese taxi con mi bolsa de tamales y flores, sin saber exactamente qué encontraría, pero sabiendo que tenía que ir, tomé la decisión más importante de mi vida. Abrí aquella puerta prohibida. Y al hacerlo, no solo entré a una casa, liberé a mi hija de una prisión que había consumido 6 años de su vida. Elena está libre ahora, realmente libre. Y cada día que la veo sonreír, cada día que la escucho contar su historia para ayudar a otras mujeres, cada día que veo su fuerza y su resiliencia, sé que tomé la decisión correcta. Porque a veces el amor significa desobedecer. A veces el amor significa incomodar. A veces el amor significa forzar una puerta que te dijeron que no abrieras. Y yo forzaría esa puerta 1000 veces más si eso significara salvar a mi hija. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla,
porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.